Listo, buen día, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. En esta clase, al igual como en las clases anteriores, estamos poniendo en práctica o aplicando, ¿sí?, lo que son las normas APA, ya trabajado en Word, ¿sí? En las clases anteriores estábamos haciendo lo que fue márgenes, títulos y subtítulos y la aplicación de ellos. En la clase de ahorita vamos, en cambio, a trabajar con lo que son tablas y figuras. Entonces, primero vamos a revisar un poquito sobre lo que nos dice las normas APA para luego proceder a hacerlo en Word. La primera parte que nos dice de tablas nos dice, todos sabemos que tablas son elementos compuestos por columnas y filas, donde presentamos números, textos o una combinación entre ambos. Listo. En esta entrada vamos a aprender los aspectos básicos de la configuración de tablas, ¿sí? Ahora, para lo que es la realización de una tabla en Word, vamos o debemos tomar en cuenta los siguientes componentes, los siguientes puntos, ¿sí? Siempre debe de contemplar estos puntos cuando insertemos una tabla en Word, al igual que en una figura, casi son los mismos, ¿sí? La primera me dice el número de tabla. ¿Qué me indica? Me dice, el número de tabla, por ejemplo, tabla 1, es lo primero que aparece. Utilice Nerilla, numere las tablas en el orden en que se mencionan en su investigación. El título. Debe escribir el título de la tabla en una línea con interlineado doble y debajo del número de la tabla. Utilice un título breve pero descriptivo. Utilice cursivas, ¿sí? Encabezado, bueno, ahí me indica cada uno de los puntos, los cuales ustedes ya lo expusieron, ¿sí? Entonces, aparte de eso nos dice los bordes, qué o cómo se colocan los bordes. Nos dice que debes limitar el uso de bordes o líneas en la tabla. En general, se usa un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de columna y encima de los totales de columna, ¿sí? Observar esto de aquí, me dice, no utilice bordes verticales para separar los datos y no use bordes alrededor de cada celda de una tabla, ¿sí? Entonces, eso vamos a tener en cuenta. También dice el tamaño interlineado, que puede ser sencillo, 1,5, interlineado doble. La ubicación de las tablas, ¿sí? Puede ser también centrada. Me habla también sobre las tablas largas o anchas, que bueno, es igual, ustedes lo expusieron. Ahorita lo que vamos a hacer es hacer este ejemplo que nos pone aquí la norma APA, nosotros lo vamos a realizar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ir haciendo es generar los estilos de acuerdo como nos indica la norma APA. Si se dan cuenta que me dice tabla 1, ¿cierto? Lleva negrilla y está a la izquierda, ¿cierto? Entonces, vamos a generar esos estilos. ¿Por qué no utilizamos los estilos anteriores? Porque no cubre en su totalidad justamente esto de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a realizar primero los estilos. Vamos a abrir el documento de Word. En este caso, pueden utilizar por ahorita, que es una práctica, pueden utilizar un archivo de Word en blanco, ¿sí? Para la tarea que deben de presentar, sí deben de ir haciendo con los archivos que se va a ir generando a medida que se va realizando cada práctica, ¿sí? Listo. Entonces, listo, ahora sí, vamos a trabajar. Entonces, en el archivo que ustedes trabajaron, ¿sí? Las clases anteriores, de acuerdo con los videos anteriores, ¿sí? Nos vamos a ubicar debajo de la parte de tablas que habíamos escrito, ¿sí? Entonces,
Lo primero que vamos a generar es un nuevo estilo para el número, ¿sí? Número de tabla, ¿sí? Entonces, vamos a colocar en vez de número y tabla, vamos a ponerles tablas y figuras, ¿ya? Entonces, las clases anteriores vimos cómo modificábamos un estilo, ¿cierto? Ahorita lo vamos a crear, ¿sí? Recuerden antes de eso, guardar el documento. ¿Cómo lo guardamos? Vamos a archivo, ¿sí? Guardar como, ¿sí? Le damos a examinar y bueno, buscamos la ruta en donde deseamos guardarlo, ¿sí? En este caso todo lo estamos guardando en documentos. Ahora, recordar siempre hacer este paso para iniciar cada video para ir haciendo la práctica, ¿no? Por ejemplo, el nombre del archivo, colocar su apellido, guión bajo, su nombre, guión bajo, tarea, guión bajo, el número de la tarea que corresponde, ¿sí? En los trabajos anteriores, depende la tarea que le haya colocado en el aula virtual, deberá ser tarea 2, 3, 4, y esa sería la continuación, que sería tarea 5. En otros casos puede ser tarea 6, ¿sí? Ese número va a depender de acuerdo a la actividad que ustedes vayan a hacer, ¿sí? O que esté subida en el aula virtual. Entonces aquí le voy a poner yo, voy a manejar el igual tarea X, ¿sí? Porque, como les digo, va a depender mucho de la actividad que les coloque en el aula virtual. Recuerden que en el aula virtual siempre les iré colocando, aquí les voy a mostrar, siempre yo le iré colocando, ¿sí? Cómo me deben de colocar el nombre de la tarea, ¿sí? Entonces, ustedes primero revisen la tarea, qué número le toca hacer, y ese le colocan cuando lo vayan a guardar. ¿Estamos? Listo. Entonces, en mi caso lo voy a dejar como X y ahí lo voy a dejar. ¿Ya? Ahora sí. Estamos debajo de tabla. Pero como les digo, vamos a crear un estilo. Entonces, vamos a inicio. Ya después de haber guardado, vamos a la siguiente opción, inicio. ¿Ya? Listo. Si observan aquí, hay la parte que dice estilos. ¿Sí? Vamos a dar clic a la flechita de abajo, ¿sí? Y vamos a ver en la parte de abajo donde dice crea un estilo. ¿Me encontraron? ¿Sí? Listo. Vamos a dar clic ahí donde dice crea un estilo. Repito, estoy en la pestaña inicio, veo dónde está estilos y en estilo hay una flecha que está hacia abajo. No la segunda, sino la tercera flechita, la última, que está bien abajo. Le doy clic ahí y busco donde dice crear un estilo. ¿Sí? Ahora sí, le doy clic ahí, y donde dice crear estilo. Cuando le doy clic, me va a aparecer esta pantallita. ¿Sí? Entonces, ahí en nombre le voy a colocar tablas y figuras. Entonces, vamos a ponerle tablas y figuras. ¿Ya? Por favor, recuerden siempre observar a la pizarra, ¿sí? Entonces, les dije, estamos en el botón inicio, en estilos, y en estilos le dimos clic a esta flecha. Y ahí dimos clic donde dice crear estilo, ¿cierto? Y nos aparece esta pestaña. Repito, clic aquí. Listo, repito. Estamos en inicio, ¿sí? Fuimos a estilo. En estilo dimos clic en la flecha. Y luego aquí abajo dice crear un estilo. Damos clic ahí. Y nos aparece esta pestaña. En nombre vamos a escribir tablas y figuras. ¿Sí? Vamos a configurar un estilo para los números de las tablas y figuras. ¿Estamos? ¿Ya? Escribimos eso. Ahora sí vamos a dar clic en modificar.
Listo. Cuando damos clic en modificar, vamos a buscar donde dice estilo basado en, le vamos a colocar normal. Vamos a dar clic en la flecha y vamos a buscar donde dice normal. ¿Ya? Ahora, el nombre debe decirle el nombre que le colocaron ahorita, ¿cierto? Voy a poner la lupa para que puedan observar de una mejor manera. Ya. Listo. Entonces, ahí hay nombre, verifiquen que les diga tablas y figuras que fue la que acabaron de escribir, ¿cierto? Estilo basado en normal. Y bueno, el estilo párrafo siguiente igual tabla y figuras, ¿sí? Entonces, observamos. Se maneja o se mantiene en Times New Roman tamaño 12. Ahora, ¿qué nos dice la norma APA? ¿Cómo está el número de tabla? Me aparece con negrilla, ¿cierto? Entonces, vamos a colocarle, ¿sí? Negrilla, ¿sí? Colocamos negrilla. Lo vamos a justificar. Justifiquemos. Y el interlineado pongámosle de 1,5. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Y vamos a quitar la sangría que el normal la tiene. Entonces vamos a formato, párrafo. Y aquí donde dice sangría, le ponemos de especial. A ver, perdón un ratito. Vamos a hacer otra cosa, chicos. A ver, presten atención. Un ratito, por favor. Parece que me está cambiando. Voy a darle clic en cancelar. Esperen un ratito. Déjenme verificar. Porque quiero ver en normal cómo está. Porque no sé si es que me está borrando. Ah, no, si está bien en normal, está con la sangría de 1,25, listo, ya. Entonces, vamos a ir, voy a regresar al estilo que habíamos creado, que es, yo le di, creo, cancelar, ¿cierto? Y ahora nuevamente, crear estilo, era tablas y figura, y listo, y ahora sí modificar, ya. Listo, hasta ahí estamos, ¿cierto? Ya. Vamos a hacerlo desde cero, ¿ya? Donde dice estilo basado en, vamos a escogerle sin estilo para hacerlo desde cero. ¿Ya? En vez de normal, escogámosle sin estilo. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ya. Ahora sí. Sigamos. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, la negrilla. ¿Sí? Lo justificamos interlineado de 1,5. ¿Ya? Repito. Recuerden que el tipo de letra que estoy colocando ahorita es Times New Roman porque todo el documento que estoy haciendo desde un principio es Times New Roman tamaño 12, ¿sí? Si fuera Calibri, hubiera escogido desde un principio, hubiera hecho todos estos cambios con Calibri tamaño 11 o Arial tamaño 11, ¿sí? O Georgia tamaño 10 u 11, bueno, de acuerdo a lo que me indica la norma APA, ¿sí? Tener siempre eso preciso. Listo. Verifiquemos que el formato no tenga sangría. Vamos a formato, párrafo, ¿sí? En sangría que aparezca especial ninguna, que no tenga, y listo. Estamos bien, ¿ya? Entonces, repito, estamos aquí, formato, Times New Roman, tamaño 12, negrilla, justificado, interlineado de 1,5.
Y otra forma de nosotros también poder visualizar si es que hay sangría, les había indicado desde un principio que aquí abajo podemos leer y darnos cuenta si ese estilo posee o no posee sangría, ¿sí? Aquí podemos leer, nos dice fuente predeterminada, tamaño Roman, tamaño 12, negrilla, justificado, interlineado de 1,5 y listo, ¿sí? En caso que tuviera negrilla, ya saben, perdón, que tuviera sangría, ya saben qué hacer. Vamos a formato, en formato párrafo, ¿sí? Y aquí les dice sangría, debe decirle especial ninguna, ¿sí? Entonces ahí verificamos que no posee sangría, ¿sí? Listo. Ya luego que tenemos realizado esto, damos clic en aceptar. Y ya hemos generado nuestro título de tablas y figuras. ¿Estamos? Si damos clic aquí abajo, ya le va a aparecer ahí su título de tabla y figura creada, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué otro estilo necesitamos para nuestra tabla? Por ejemplo, necesitamos un estilo para el título de tablas y figuras. Los títulos, tanto de tabla y de figura, van a ir siempre con cursiva, ¿sí? Miren, aquí también tengo el título de la tabla. Se dan cuenta que es lo mismo, ¿sí? Con cursiva. Entonces vamos a crear el estilo para nuestros títulos de tablas y figuras. Entonces, seguimos ahí en Word, regresamos y volvemos. Vamos. Inicio, nuevamente, estamos en estilos, ¿sí? Y vamos a crear un nuevo estilo. Y en la flechita, crear un estilo, ¿sí? Repito, lo mismo pasó en antes. Estamos en estilos, clic en la flecha y clic en nuevo estilo. Listo. Hasta aquí. Vamos. Les debe aparecer esta pantallita. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Vamos a ponerle nombre a este estilo. Le vamos a colocar título de tablas y figura. Título de tablas y figuras. Listo. Entonces tenemos título de tablas y figuras. Listo. Luego de haber escrito ese nombre, damos clic en modificar. ¿Sí? Listo. No vamos, este de aquí, este estilo, nos vamos a basar con el que creamos anteriormente, ¿sí? Que fue el de tablas y figuras. O bueno, creémoslo nuevamente desde cero mejor. Vamos, pongámosle sin estilo mejor. Creemos nuestros estilos desde cero. Estilo basado en sin estilo. ¿Ya? Listo. No me- no me vale. Bueno, entonces, estilo basado en sin estilo. Tipo de letra lo mismo. Tamaño Roman, tamaño 12, no lleva negrilla. Justifiquémoslo con 1,5, color automático, ¿sí? Pero en cambio lleva cursiva, ¿sí? Verifiquemos acá abajo, fuente predeterminada, tamaño Roman, tamaño 12, cursiva, ¿sí? Justificado interlineado de 1,5. Aquí está la K. La K es la cursiva, la N de negrilla, K de cursiva y S de subrayada. Este es la cursiva.
Listo. Luego que hemos colocado ya en nuestro estilo, ya hemos colocado que sea con Times New Roman, tamaño 12, cursiva, ¿sí? Justificado e interlineado de 1,5, damos clic en aceptar. Listo. O sea, aquí ya se nos crea nuestro estilo, ¿sí? Está creado. ¿Qué otro estilo necesitaríamos? Vamos a revisar. Cabezado, acá tenemos nota, ya. Aquí, por ejemplo, necesitaríamos uno para la nota, ¿sí? Entonces vamos a crear un estilo para la nota. Los mismos pasos, ¿sí? Vamos, inicio, nuevamente aquí en estilos, clic en la flecha, crear un estilo, ¿sí? Y le ponemos ahora como nombre nota, ¿sí? Los mismos pasos. Repito, inicio, estilos, clic en la flecha de abajo, crear un estilo y ahora le ponemos como nombre nota. ¿Estamos? Listo. En nota hacemos lo mismo, modificar, ¿sí? Ahora lo sigo manteniendo como estilo de títulos de tablas y figuras, ¿sí? Listo. ¿En qué varía este con ese título? Déjenme ver por qué no fue que lo utilicé. A ver, es igualito. Es igualito. Tranquilamente lo pudiéramos utilizar ese ahí, pero bueno, ya dejémoslo ahí. Listo, bueno, entonces manejamos tal cual como que fuera el título de tablas y figuras. Tamaño, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, cursiva, justificado 1,5, ¿sí? Y listo, ¿sí? Ya saben, ¿no? Escoger siempre estilo basado en, sin estilo, ¿no? Para hacer todo de cero, ¿sí? Estilo basado en, sin estilo y lo mismo de antes. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, cursiva, justificado, interlineado 1,5. Revisar que el color sea siempre automático, ¿no? El color negro. ¿Listo? Ya después que hemos hecho eso, revisamos. Ya. Siempre, por favor, ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Estos cuatro botones que vemos aquí es alineación, ¿no? Alineación a la izquierda, centrado, a la derecha y justificado. Lo que tenemos aquí es interlineado, sencillo, 1,5 y justificado. Listo, verificamos que esté todo bien y damos clic en aceptar. Y tenemos ya nuestro estilo de nota. ¿Ya? Ahora sí, vamos a darle clic normal. Estamos aquí debajo de tabla. Y vamos ahora sí a proceder a hacer la práctica. Entonces, vamos a aplicar lo que nos indica la norma APA. ¿Qué es lo que nos indica la norma APA en un principio? Que las tablas deben de llevar un número, ¿cierto? Ahora, vamos a insertar eso de ahí. Vamos a hacer que nuestro archivo de Word, las tablas las generen de manera automática. Entonces, vamos a ir a la cinta opción donde tiene que ver todo con normativas, especialmente la de normas APA. ¿Cómo se llama esa cinta opción? Se llama referencias, ¿sí? Vamos a referencias.
¿Listo? ¿Estamos ya en referencia? Ya. En referencias vamos a ir a la agrupación de títulos. Observen la agrupación de títulos. ¿Sí? ¿Ya observaron todo lo que tiene ahí la agrupación de títulos? Listo. Dentro de la agrupación de títulos, ¿sí? Dentro de la agrupación de títulos hay una que le dice, ¿sí? Insertar título. ¿Le encontraron? Ya. Ahí donde dice insertar título le vamos a dar clic izquierdo. Listo. Damos clic izquierdo ahí, en insertar título. Si dan clic izquierdo, les va a aparecer este cuadro. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí vamos a insertar el título. Donde dice rótulo, vamos a dar clic aquí a la flecha de rótulo. Normalmente cuando estamos trabajando en Word, no todos los archivos de Word tienen todas los rótulos que vamos a necesitar, ¿sí? Normalmente siempre va a tener ilustración, tabla y ecuación. Figura no va a tener, ¿sí? O puede ser que abramos y tabla tampoco esté. ¿Cómo haríamos en el caso de que no haya el rótulo de tabla? Haríamos lo siguiente, nuevo rótulo, ¿sí? Y en rótulo escribiríamos tabla. Eso solo si usted no lo tiene. ¿Cómo ustedes verifican si es que lo tienen o no lo tienen? Dando clic aquí donde dice rótulo, dan clic y verifiquen si tienen tabla. Verifiquen que tengan tabla ahí en rótulo. ¿Cómo? Ya. No dice tabla. Ya. Le va a decir table, que es en inglés, ¿sí? Como ese Office, presta atención, como ese Office está en inglés y en vez de decir tabla le dice table, ¿sí? Vamos a crear ese rótulo, ¿sí? A los que le dicen tabla, no hay ningún problema, lo dejan como tabla, ¿sí? Entonces, para los que no les dice tabla, van a ir a nuevo rótulo y le van a escribir la palabra tabla, ¿sí? Luego que escriben la palabra tabla, le dan clic en aceptar, ¿sí? En mi caso, o en el caso de algunos de ustedes que ya tengan el rótulo tabla, no van a hacer clic en aceptar, ¿sí? No es necesario crearlo dos veces, ¿sí? Solo para quienes no le aparece la palabra tabla. Ya en rótulo, que está la palabra tabla, la escogemos, démosle clic a la palabra tabla. ¿Ya? Y ahí en título automáticamente le aparece tabla 1, ¿cierto? ¿Estamos? Listo. Demos clic en aceptar. ¿Sí? Automáticamente ahí le aparece tabla 1, ¿cierto? Ya. Vamos a seleccionar tabla 1. ¿Ya? Vamos a ir a inicio. ¿Ya? Y vamos a escoger el estilo que nosotros creamos, que fue tablas y figuras. Y miren, ya tenemos ahí nuestro estilo, de acuerdo como lo indicaba, ¿sí? De acuerdo como lo indicaba la norma APA. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Recuerden, lo seleccionamos,
Luego buscamos el estilo. Si no aparece aquí, recuerden siempre darle clic a la flecha de abajo y buscar el título que vamos a utilizar. En este caso, tablas y figuras. ¿Sí? Listo, damos Enter. Y al dar Enter, vamos a dar clic en normal para que vuelva a estar nuestro estilo en normal. Listo. Hasta aquí estamos, ¿cierto? Ya. Demos unos 2, 3 Enter. Demos unos 2 o 3 Enter. 3 Enter demos. Ya. Vamos a darnos cuenta ahorita cómo funciona esto de insertar tablas. Después, por ejemplo, ahorita trabajamos en una tabla, en la hoja siguiente vamos a utilizar o vamos a insertar otra tabla. Vamos a ver cómo esto se genera de manera automática, ¿sí? Vamos a hacer los mismos pasos que hicimos ahorita, ¿sí? Ya dimos 3 Enter, ¿cierto? Ya. Vamos nuevamente a referencia. Estamos vean dónde está mi cursor, ¿no? Y aquí. Vamos a referencia. Esto aquí lo vamos a borrar ya mismo, ¿sí? Vamos a hacer la práctica para que ustedes se den cuenta cómo pueden o cómo se generan nuevas tablas, ¿sí? Vamos a referencia y vamos a hacer el mismo paso de en antes, ¿sí? Insertar título, ¿sí? Y miren que ya aparece el rótulo tabla, ¿sí? Y automáticamente me aparece como tabla 2, ¿cierto? Demos clic en aceptar, ¿sí? Seleccionémosla y volvamos a inicio y coloquemos el estilo tablas y figuras, ¿sí? A ver, ahorita hemos insertado, ¿cierto? Tabla 1 y tabla 2, ¿sí? Vamos a ponernos aquí en la mitad, ¿sí? Vamos a ponernos aquí en la mitad, ¿sí? Entre tabla 1 y tabla 2. Vamos a dar unos 3 enter más, ¿sí?
Listo. Subimos la flecha un poquito hacia arriba y nos ponemos ahí en la mitad. Ya. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Ya. Quiero que se den cuenta cómo es esta parte del manejar la parte de los títulos, ¿sí? De una manera que es de forma automática, ¿sí? Miren que tengo tabla 1 y tabla 2. Ahorita voy a insertar una nueva tabla, ¿sí? Pero esta tabla no me va a decir 3, sino que qué número me debería de decir si la va a colocar ahí en medio. Tabla 2, correcto, ¿cierto? Y la tabla 2 que está abajo debe de automáticamente incrementármela con tabla 3, ¿cierto? Esa es la parte en que nosotros, justamente la parte de norma APA, la aplicamos aquí en Word para que sea de esa manera de forma automática, ¿sí? Listo. Pues estamos aquí en la mitad, ¿cierto? Ya, vamos ahora nuevamente a referencia, ¿sí? En referencia, los mismos pasos que venimos haciendo. Insertar título. Ya, y miren, ¿cierto? Me aparece tabla 2, ¿cierto? Y acá abajo me dice tabla 2, ¿sí? Ya van a ver lo que pasa ahorita, lo que damos clic en aceptar. Demos clic en aceptar, ¿sí? Si se dieron cuenta, miren cómo automáticamente me cambió tabla 2 y acá abajo automáticamente tabla 3, ¿sí? Hacemos lo mismo, seleccionamos tabla 2, vamos a inicio, ¿sí? Y colocamos en estilos, tablas y figuras, ¿sí? Y ahí tenemos nuestras tablas, ¿sí? Esto normalmente, ahorita lo he hecho esta práctica en una misma hoja, ¿cierto? Pero normalmente cuando nosotros estamos haciendo un trabajo, no nos encontramos en la misma hoja, sino que estamos en la hoja 5, en la hoja 10, en la hoja 15, ¿cierto? Y por haber razón nos dicen, no, debe de colocar una tabla en la hoja 9, por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos de manera manual, ¿qué nos toca? Nos toca revisar, subir en qué tabla estaba antes y ver qué tabla sigue la siguiente y cambiar, ¿cierto? Esta es la facilidad que nos da Word si lo trabajamos correctamente, ¿sí? Porque yo puedo insertar una tabla o una figura donde sea y la numeración me la va a manejar de manera automática. ¿Estamos? Listo. Vamos a dejarla, no importa, vamos a dejar ahí nomás como está y vamos a seguir haciendo la práctica para no estar borrando. Listo. Vamos ahora a insertar el título de esa tabla. Vamos a hacer la misma tabla que estamos observando aquí, nosotros la vamos a hacer de ejemplo, ¿sí? Para que se den cuenta cómo podemos insertar una tabla y así mismo colocarla con normas APA, ¿sí? Vamos a hacerla desde cero. ¿Estamos? Ya vamos a colocar el título de la tabla. Les voy a ir leyendo para que ustedes también vayan escribiendo. Vamos, número de niñas embarazadas. Vamos a escribir. Número de niñas embarazadas, ¿sí? Recuerden que estamos debajo de tabla 1. Número de niñas embarazadas en colegios del sector. Voy a hacer un poquito más grande para que puedan ir leyendo. Norte y sur de Bogotá. Y vamos guardando, ¿sí? Perdón, vamos, déjenme revisar si está bien escrito. Número de niñas embarazadas en colegios del sector norte y sur de Bogotá. Ya, ahí estamos. Listo. Ahora, vamos a ver un poquito. Ya.
¿Qué pasa? Este título, si se dan cuenta, nosotros creamos un estilo para este título, ¿cierto? Que es para que aparezca así como está aquí la norma APA, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar lo que hemos escrito, ¿sí? Vamos a seleccionarlo, ¿sí? Y eso estaba, ¿cómo se llamaba el título que nosotros creamos? Títulos de tablas y figuras, ¿cierto? Ya damos clic ahí en títulos de tablas y figuras y miren, ¿sí? Listo. Nos ponemos abajo de ese título. Vamos guardando, control G. Con control G de gato, ¿sí? Vamos guardando. Listo. Entonces, hasta aquí ya tenemos ya nuestro número de tabla y tenemos el título de tabla, ¿sí? Ahora sí, hasta aquí, todos, por favor, ya. Ahora, vamos a insertar la tabla desde cero. Les voy a explicar primero cómo identificar cuáles son las columnas, cuáles son las filas, cómo ir contando para insertar y cómo vamos a insertar una tabla, ¿sí? Listo. Entonces, tenemos aquí el ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos la tabla. Vamos a adelantar un poquito la clase de Excel, ¿sí? Las columnas son las que se encuentran de manera vertical, ¿sí? Esas son las columnas, las que están de manera vertical. ¿Cuáles son las filas? Las que están de manera horizontal, ¿sí? Ahora, ustedes para hacer una tabla necesitan contar todo lo que observan en la tabla, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta tabla, ¿cuántas columnas tengo? Sería una, ¿cierto? Tenemos acá otra, dos, ¿sí? Tengo otra aquí, tres, y esta de aquí, cuatro, ¿cierto? Tengo cuatro columnas. Ahora, vayan grabando. Entonces, en mi tabla necesito cuatro columnas. Vamos a contar las filas. Tengo una. Aquí donde va sector norte de Bogotá, dos. Comienza aquí estos números, tres. Llevamos cuatro. Y tenemos otra, cinco. Y aquí el total, seis. ¿Cierto? Ya, aquí donde dice sector sur de Bogotá sería 7, ¿cierto? Aquí llegamos en el 9, 8, aquí en el 10 tendríamos, listo, entonces aquí donde está el 9 sería la fila 8, ¿cierto? 8, 9, 10 y el total sería 11, ¿cierto? Entonces, esta tabla cuenta con 4 columnas y 11 filas, ¿cierto? Listo, vamos ahora a Word para hacer la tabla. Estamos aquí debajo del título, ¿cierto? Que era el número de niñas embarazadas en colegio del sector norte y sur de Bogotá. Estamos. ¿Cómo insertamos una tabla? Vamos a ir a la cinta de opción o a la pestaña Insertar. ¿Ya?
En insertar tenemos aquí la opción de tabla, ¿sí? Vamos a dar clic a la flecha de tabla. Quiero que presten atención y después ustedes realicen lo que yo voy a hacer, ¿sí? Presten primero atención. Nos dice, por ejemplo, que son 4 columnas. Miren, esta es la primera columna, 2, 3, 4 columnas. Y me dice 11 filas. Si yo bajo hasta acá, me da solo 8 filas, ¿sí? Claro que yo la puedo insertar ahí y después irle dándole más y se va aumentando las filas, ¿sí? Pero si yo quiero que sea exacto el número, voy acá donde dice insertar fila. Ahora sí, vamos, hagamos. Vamos aquí donde dice insertar fila, insertar tabla, perdón, ¿sí? Repito, estamos en la pestaña insertar, ¿cierto? Verifiquen antes de hacer eso que su cursor esté aquí, debajo del título, ¿sí? Esa es otra cosa que deben de siempre estar ustedes observando dónde está su cursor, ¿no? Estamos aquí, vamos, insertar, tabla, y en tabla damos clic donde dice insertar tabla. Damos clic ahí y me va a aparecer este cuadro, ¿sí? Me dice número de columnas. ¿Cuántos números de columnas eran? 4. Listo, escribimos 4. Número de filas, ¿cuántas eran? 11. Correcto, escribimos 11. ¿Sí? Y no movemos nada más. ¿Sí? Solamente escribimos 4 y 11. Y listo, damos clic en aceptar. ¿Sí? Ya. Ahorita no vamos a mover nada. Vamos aquí con esa tabla que está ahí, vamos a llenar los datos, ¿sí? Después que terminemos de llenar los datos, la vamos a aplicar esa tabla a normas APA, ¿sí? ¿Hasta aquí estamos? ¿Sí? Ya. Ahora, quiero que también tengan en cuenta lo siguiente. Observen la pizarra, por favor. Si yo le doy clic aquí arriba en número de niñas, si se dan cuenta, las cintas de opciones solamente me aparecen las cintas de opción y las pestañas básicas, ¿sí? Listo, continuamos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Si doy clic aquí en la parte de arriba, si se dan cuenta, miren las pestañas. Solo me van a aparecer las pestañas normales. Si yo en Word o en Excel o en PowerPoint inserto una tabla, una imagen, un audio o cualquier cosa, si yo le doy clic a ellos, ya sea a la tabla, a una imagen, a un audio, lo que sea, siempre observen la cinta de opción que van a aparecer nuevas cintas de opciones, que corresponde justamente a ese elemento que están insertando, ¿sí? Listo. Vamos a configurar esta tabla. Vamos a darle clic aquí donde está este cuadrito con la cruz. Démosle clic aquí. ¿Ya? Listo. Vamos a ir acá a disposición. Y vamos a darle clic aquí donde dice alineación, vamos a escoger el que esté en el centro, ¿sí? Disposición. Recuerden que le di clic al cuadro. Primero clic al cuadro de la tabla. Y luego leo donde dice disposición o formato. Puede decirle formato de tabla. Formato de tabla o diseño de tabla. O bueno, también puede decirle presentación, ¿sí? Pero miren que siempre se les va a habilitar dos pestañas, ¿sí? Vamos a dar clic a la segunda pestaña, ¿sí? Listo, puede ser otro nombre. ¿Cómo me dicen que es presentación? Ya. Sea que se llame disposición o presentación, vamos ahí, ¿sí? Y vamos a dar clic aquí en el medio, ¿sí? El que está aquí en el medio, en alineación, el que está en todo el centro, ¿sí? Eso es para que nuestro cursor, miren, siempre quede en la mitad de nuestro texto. La norma JAPA nos dice que el texto debe ir en el medio, ¿sí? Entonces, disposición o presentación y escogemos aquí en el medio. ¿Estamos?
Listo. Hemos entrado aquí todos nuestros datos, ¿sí? Ahora vamos a darle el tipo de letra y tamaño de letra para todo el contenido de nuestro texto. Entonces vamos a inicio, ¿sí? No vamos a escoger el estilo normal. ¿Por qué razón? Porque si lo cogemos el estilo normal se nos coloca la sangría y después se nos alborota nuestra tabla, ¿sí? Recuerden que hemos dado clic aquí a la flecha, ¿sí? Al cuadrito, ¿sí? Ahora sí, vamos a inicio, ¿sí? Y vamos a escoger el tipo de letra. Fuente Times New Roman, ¿sí? Tamaño 12, ¿sí? Y ahí lo dejamos, ¿sí? Y bueno, aquí también podemos entrar, miren, aquí en alineación podemos entrar, ¿sí? Nos entramos, ¿sí? Repito, aunque no podamos ver el tipo de fuente, sabemos que hemos escogido Times New Roman, ¿sí? Y el tamaño 12, ¿sí? Listo. Ahora sí, aquí voy a andar un poquito rápido escribiendo los datos, ¿sí? Quiero que estén pilas porque los datos los voy a escribir un poquito rápido. Bueno, ya después podrán adelantar o retroceder un poco el video. Entonces, voy a escribir los datos. Primero, grado embarazadas. Listo, necesito que por favor, déjenme ver si leen aquí, ya. Ahí les amplié, ¿sí? Para que vayan viendo lo que yo voy escribiendo, ¿sí? Y vayan ustedes también llenando. Entonces, tenemos aquí, ya vamos con los números, 9, 10, 11. Sígame a mí, sígame a mí, sígame. Si no ve esa parte, vaya escribiendo donde yo estoy escribiendo, ¿sí? Porque no se quede. 001. 27, 25, 29. 29 y 81. Listo. Ya. Ahora verán, cometí un error. Si se dan cuenta, ¿qué me faltó aquí? Esta parte, sector norte de Bogotá, ¿cierto? Sí. Eso me faltó escribir. Ya. No, es decir, aquí lo que podemos hacer más fácil, podemos, miren, seleccionar estos datos, ¿sí? Los seleccionamos. Vamos a seleccionar esto, ¿sí? Control X, ¿sí? Se borra y luego en la siguiente de abajo, Control V y lo colocamos, ¿sí? Ya. Recuerden que aquí lo que hice fue seleccionar todo, Control X, que es para cortar. Luego me puse aquí en esta celda de aquí y le presioné Control V, V pequeña. Control V. ¿Estamos? Listo, bien. Ahora, ¿qué pasó? Yo me había comido, ¿sí? La parte de este texto que dice sector norte de Bogotá, ¿cierto? Ya. Observen lo que voy a hacer, por favor. Miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar estas 4 celdas. Listo, vamos. Seleccionen estas 4 celdas, ¿sí? Ya está seleccionada. Listo, vamos a disposición, a la nueva celda que está acá a disposición. ¿Estamos? Ya. Y vamos a buscar aquí donde dice combinar celdas. Y damos clic ahí en combinar celdas. ¿Ya? Se hizo una, ¿cierto? Y ahí vamos a escribir lo que nos hacía falta. Sector norte de Bogotá.
Listo. Vamos a seguir sector norte de Bogotá. Ahora, si se dan cuenta, acá también, voy a volver nuevamente a la tabla, aquí viene total 1181, eso ya está, ¿cierto? Total 1181. Y aquí nuevamente, ¿sí? Aquí nuevamente viene sector sur de Bogotá, ¿cierto? Ya. Aquí hago lo mismo. Selecciono estas 4 celdas, ¿sí? Las selecciono, ¿sí? Y voy nuevamente a disposición y aquí donde dice combinar celda, ¿sí? Y se hace uno, ¿sí? Cuenten las celdas, la primera, la segunda debe ir unida. Y viene la tercera, cuarta, quinta, sexta, la séptima debe de ir en una sola, ¿sí? Y escribimos sector sur de Bogotá. Listo. Seguimos llenando los datos. 9, 10, 11. La palabra total. Acá viene 2, 4, 8 y 14. Ya les pongo para que ustedes puedan llenar los datos todos, ¿sí? Y les espero un momento. 3, 6, 12 y 21. Y acá 20, 17, 15 y 52. Listo. Hasta aquí me voy a esperar para esperarlos a ustedes, ¿sí? Listo. Aquí los espero.
Listos, entonces hasta aquí ya hemos realizado nuestra tabla, ¿sí? Ahora, si se dan cuenta, esta tabla no se parece a lo que me pide la norma APA, ¿cierto? ¿Qué me decía la norma APA en la parte de los bordes? Aquí me dice, ¿sí? Me dice, debes limitar el uso de bordes o líneas en la tabla. En general, se usa un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de columna y encima de los totales de columna, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso de ahí, ¿sí? La forma más fácil de hacerlo es la siguiente. Estamos aquí, ¿cierto? Vamos a darle clic aquí a este cuadrito, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ya? Listo, vamos a diseño de página. Vamos a diseño de página. ¿Ya? Y en diseño de página, ¿sí? Aquí tenemos estilos de tabla, ¿cierto? ¿Observen? Tenemos estilos de tabla. Ya. Vamos a escoger la que está 1, 2, 3, la cuarta, ¿sí? Que es la más parecida a lo que nos pide la norma APA. ¿Sí? ¿Estamos? Tabla normal 2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Repito, doy clic aquí. Estoy aquí en estilos, ¿sí? Aquí tengo una flecha. Le doy clic a la flecha de abajo. ¿Ya? Y ahí busco esta tabla, la cuarta. La que dice tabla normal 2. Damos clic ahí. Listo. Damos clic ahí. Listo. Entonces, hasta aquí estamos, ¿cierto? Ya. Casi está lo que nos dice la norma APA, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? En la norma APA no todas las filas llevan líneas, ¿cierto? Ya. Vamos ahora, igual, seguimos en diseño de página, perdón, diseño de tabla, ¿cierto? Seguimos ahí. Ya. Vamos a la parte donde dice opciones de estilo de tabla, acá a un costado, ¿sí? Si se dan cuenta, hay un visto donde dice fila de encabezados, tenemos otro que dice primera columna y otro que dice filas con bandas. Vamos a quitar el que dice fila con bandas. Listo. Entonces, estamos aquí, ¿cierto? Estamos aquí en la tabla, estamos en la pestaña diseño de tabla y aquí donde dice opciones de estilo, dije que tenemos tres, ¿cierto? Fila de encabezado, que la vamos a dejar. Primera columna, que la vamos a dejar. ¿Cuál está marcada? Fila con bandas. Esa la vamos a quitar. Quitemos. Y listo, miren. Casi está a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Casi. ¿Estamos? Listo. Ahora sí. Vamos aquí donde dice el total. Vamos a seleccionar la tabla de total, el 1 y el 81. ¿Ya? Listo. Y aquí donde dice bordes, vamos a escoger borde inferior y borde superior. ¿Ya? Aquí donde está este que dice 1,5, le vamos a dejar solo con 1, que no sea tan grueso. No me aparece el 1, está muy gruesa esta línea. Bueno. Acá arriba vamos a hacer lo mismo con el encabezado. Vamos a coger borde inferior y borde superior, ¿sí? Y acá abajo en el total hacemos lo mismo. Ouch, se me movió. Recuerden que siempre con control Z se deshace algo, ¿no? Vamos.
Y hacemos lo mismo. Borde superior y borde inferior. Y listo. ¿Sí? No sé por qué razón este de aquí me quedó más grueso el borde. No sé por qué razón. Ah, ya, ahí fue. Listo, ahí fue. Listo. ¿Sí? Vamos, hasta aquí los espero.
¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, ya aquí tenemos la tabla ya casi como nos dice la norma APA, ¿cierto? Ahora, algo que nos decía la norma APA también era de que nuestro texto puede ir en interlineado sencillo. También lo podemos cambiar. Hagámosle clic aquí al todo cuadro, a la cruz. Vamos acá a inicio, ¿sí? Y aquí donde dice párrafo, vamos a escoger en sencillo, en uno. ¿Sí? Y miren, ya tengo mi tabla ahí. ¿Estamos? ¿Sí? Repito, di clic ahí al cuadro, se seleccionó toda la tabla. Voy a la pestaña inicio y aquí donde dice párrafo, ¿sí? Aquí a un costado del estilo normal, perdón, aquí al lado del color, ¿sí? Aquí es el interlineado. Arriba de párrafo tenemos interlineado y escogemos el 1, el sencillo, ¿sí? Y listo. ¿Ya? Ahora vamos a colocar lo que es la nota, ¿sí? Miren, aquí me dice nota, punto. Entonces, vamos, escribamos. Nota, punto, espacio. Vamos a escribir todo lo que nos indica ahí, ¿sí? Entonces dice, esta tabla muestra. Vamos a escribir. Recuerden que la nota es una descripción de la tabla, ¿sí? Recuerden que ahorita estamos haciendo el ejemplo de acuerdo como está en la norma APA. Recuerden que si ustedes estuvieran haciendo una tabla, deben de colocar ustedes una nota, ¿no? Así que me dice, esta tabla muestra cómo cambia. De acuerdo con la zona, de acuerdo con la zona. A ver, de acuerdo con la zona. Ahí sí. De acuerdo con la zona donde viven. Por lo tanto, perdón. Y por lo tanto, del estrato social. Listo, hasta ahí les espero. Listo. Luego que hemos escrito, ¿sí? Voy a hacer un poquito más pequeño. Luego que hemos escrito todo esto de aquí, ¿sí? Vamos a seleccionarlo todo, ¿sí? Y vamos a darle clic al estilo que creamos, que fue nota, ¿cierto? Ya, listo. Ahora, ¿qué pasa? Solo nota lleva cursiva, el resto no. Entonces, ¿qué hago? Al resto lo selecciono y le quito la cursiva, control K. Con control K coloco y quito cursiva. Control N coloco y quito la negrilla. ¿Estamos? Listo. Y así nos queda nuestra tabla de acuerdo a las normas APA. Tenemos el número de tabla, ¿sí? Tenemos el título de tabla, tenemos el encabezado, tenemos el cuerpo y por último la nota. ¿Sí? Listo. Vamos guardando. Recuerden ir guardando todo lo que vamos haciendo. Guardamos. Y hasta aquí lo voy a esperar un poco para continuar con el de figura.
Listo. Con esta práctica de aquí hemos terminado lo que es las tablas, ¿sí? En figuras pasa algo parecido, por no decir lo mismo, ¿sí? Y creo que me... Así, ¿sí? Por no decir pasa algo parecido, porque la figura lleva lo mismo. Lleva el número de figura, el título de figura, la figura y la nota, ¿sí? Vamos a ir acá debajo de la tabla 3, ¿sí? Vamos a dar unos enter y ahí vamos a hacer la parte de la figura, ¿sí? Listo. Vamos a ir a las normas APA a ver qué nos dice la figura. Si se dan cuenta, la parte de la figura, ¿sí? Lleva lo mismo, miren, lo que compone una figura. Número de figura, el título, imagen, leyenda y la nota. Dice, ejemplo de leyenda, los puntos cuadrados representan ganancia y puntos redondos pérdida. Bueno, eso cuando es una figura que tiene que ver con algo estadístico. Una leyenda de figura debe colocarse dentro de los bordes de la figura y pueden ser usados para explicar los símbolos utilizados en la imagen de la figura. Personalmente, como les indicaba, esta leyenda se utiliza más cuando son cuadros estadísticos, ¿sí? Que se utiliza la leyenda. Eso cuando estemos en Excel, justamente veremos esa partecita de ahí, ¿sí? Miren, entonces aquí está, número de la figura, el título de la figura y la nota, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a hacer la siguiente, en la siguiente práctica, ¿sí? Entonces, vamos a insertar el título, el número de la figura. ¿Se acuerdan cómo insertamos el número de la tabla? Lo mismo en la figura, ¿sí? Estamos debajo de tabla 3, ¿cierto? Dimos 3 espacios, ¿sí? Listo. Vamos ahora, ¿cuál era la cinta de opción o la pestaña en donde se ve todo lo que tiene que ver con normas APA? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Referencia. Referencia es la pestaña donde se trabaja todo con normas APA. Listo. Vamos a referencia y luego donde dice insertar título. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Nos aparece ahí la palabra tabla, ¿cierto? Pero lo que queremos insertar es la palabra figura. La palabra figura normalmente no todas en Word tienen la palabra figura. Peor si tienen un Word que está en inglés, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos, primero verificamos, vamos a rótulo, damos clic en rótulo y verificamos si está la palabra figura. Si está la palabra figura, no hacen lo que les voy a mostrar ahorita. Si no tienen la palabra figura, hacen lo que voy a hacer ahorita, ¿sí? Entonces, para los que no le aparece la palabra figura, ¿sí? Van a ir donde dice nuevo rótulo y ahí en rótulo escriben figura, ¿sí? Y le dan clic en aceptar. Eso si no tiene la palabra figura en rótulo. Si tiene la palabra figura en rótulo, no hace esto, ¿sí? En mi caso voy a dar clic en cancelar porque yo sí la tengo. Entonces, en rótulo escogemos figura. Si la crearon, debe aparecer ahí la palabra figura, ¿sí? Escogemos figura y listo. Lo mismo que hicimos anteriormente con la tabla. Damos clic en aceptar y ahí tenemos la palabra figura. ¿Estamos? Listo. Seleccionamos figura, ¿sí? Vamos a inicio y le colocamos el estilo que creamos que fue tablas y figuras, ¿cierto? Listo. ¿Ya? Damos un enter, damos clic en estilo normal, ¿sí? Y listo. Vamos a escoger, vamos a escribir el mismo estilo, es decir, vamos a escribir lo mismo que voy a escribir yo, ¿ya? En figura, por ejemplo, le voy a poner navegadores. Navegadores utilizados en el Internet. Digamos, me estoy inventando este título, ¿sí? Navegadores utilizados en el Internet. ¿Ya? Listo. Seleccionamos lo que hemos escrito, ¿sí? Y eso lo colocamos como título de tablas y figuras, ¿cierto? Listo.
Damos Enter. Escogemos normal. ¿Sí? Y vamos grabando, ¿sí? Recuerden siempre ir grabando. ¿Sí? Listo. En mi caso, yo ya he descargado. En el caso de ustedes, digamos, ahorita no tienen internet, pero bueno, es como que hicieran esto en casa. Entonces, ustedes irían a navegadores, es decir, escribirían la palabra navegadores, ¿sí? Van a imágenes, y imágenes buscarían, por ejemplo, navegador. Aquí, por ejemplo, tengo este. Le doy clic a este y lo voy a descargar. Para descargar, clic derecho, guardar imagen, ¿sí? Lo guardan. En mi caso lo tengo en escritorio, le voy a guardar, ¿sí? Voy a escritorio y lo guardo en escritorio, ¿sí? Y esto, una vez ahí, ustedes lo van a hacer en sus domicilios, ¿sí? Listo. Ya después que yo he guardado esa imagen, la voy a insertar aquí, ¿sí? Entonces, ustedes hagan lo siguiente, porque ustedes no tienen internet. Vamos a hacer ahorita una captura de pantalla, ¿sí? Entonces, vamos a dar clic en el botón de Windows y la tecla IMPNPNT. Y miren, a lo que presionan primero, miren, presionan primero el botón de Windows y luego IMPNT y se le hace la pantalla así, en oscura. Listo, si en el teclado, por ejemplo, no tienen el botón de Windows o la ventanita de Windows en el teclado debe decir la palabra inicio, ¿sí? Inicio y la tecla IMPPNT. Listo. Ustedes van a insertar como ejemplo, porque deben de ir a buscar un navegador o navegadores, la imagen que les mostré, la descargan, ¿sí? Pero como no tienen internet ahorita aquí en clase, van a utilizar eso ahí. Entonces vamos a ir a insertar. Verán que estamos debajo de navegadores, ¿cierto? Ya. Vamos a insertar imágenes y escogemos este dispositivo, ¿sí? Repito, estoy debajo de navegadores. Pestaña insertar imágenes, este dispositivo. Insertar imágenes, este dispositivo, ¿ya? Damos clic ahí, ¿cierto? Y nos debe aparecer una nueva pestaña. ¿Sí? Repito, a ver, repito. Insertar imágenes, este equipo. Y damos clic en este equipo, ¿ya? Cuando ustedes capturan una pantalla, cuando capturan pantalla, siempre se les va a guardar en imágenes. Busquen la carpeta de imágenes. Y en imágenes busquen una carpeta que se le va a llamar captura de pantalla. Y ahí busquen justamente la captura de pantalla que hicieron. Y escogen esa imagen y le dan insertar. ¿Sí?
Por ejemplo, yo aquí le voy a insertar y miren, me aparece esta de aquí. ¿Sí? Lo mismo le va a aparecer a ustedes. Pero en mi caso, yo voy a insertar, en cambio, la imagen, ¿sí? Yo voy a insertar la imagen que descargué, ¿sí? Solo por aquí, porque estamos en clase, van a insertar esa captura de pantalla. Pero en la tarea me van a descargar una imagen que tenga que ver con los navegadores del Internet. Yo en cambio la descargué, estoy en escritorio, voy a escoger la imagen y le voy a dar clic en insertar. Listo, hasta aquí todos debemos estar con la imagen, ¿cierto? Ya. Vamos acá abajo, ¿sí? Abajo de la imagen y vamos a escribir la nota, ¿sí? La nota, ¿sí? Entonces, nota, ya está con título. Bueno, no importa, vamos a escribir nota, punto. Bueno, en el caso de ustedes debe aparecer sin negrilla, ¿cierto? Ya, nota, punto. Y bueno, ahí vamos a escribir. Este gráfico representa a los navegadores del Internet. Ya, digamos algo así. Cuando escribimos una nota, nosotros siempre debemos de colocar la fuente. Podemos escribir, sí, fuente, el nombre del sitio web o también tomado, ¿sí? Por ejemplo, tomado del sitio web, nombre de tal, ¿sí? ¿Sí? Un nombre cualquiera, ¿sí? Tomado del sitio web y le pongo ahí punto suspensivo de acuerdo al sitio web, ¿sí? O si es un gráfico que yo lo elaboré, le pongo elaborado por fuente propia, ¿sí? Luego que he escrito la nota, selecciono, ¿sí? Y le escojo el tipo de estilo nota, ¿sí? Termino de seleccionar el resto y le quito la cursiva, ¿sí? Y guardo, ¿sí? Y guardo, ¿sí? Control K, Control K cursiva, grábense en esos atajos de tecla, ¿no? Control K cursiva, Control N negrilla, Control S subrayado, Control, ya saben, Control T centrar, Control D derecha, Control Q izquierda, Control J justificar. ¿Listo? Hasta aquí ya tenemos nuestra figura y nuestra tabla con normas APA. ¿Sí? Ahora, para finalizar esta práctica, que es un poquito larga esta práctica, ¿sí? Vamos a insertar el índice tanto de la tabla como de la figura, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a la primera hoja. ¿Cómo yo iba al inicio del documento? Control. Control inicio, ¿cierto? Listo. Control inicio es en la primera hoja, ¿cierto? Listo. Me voy a colocar debajo del índice general. Bajamos a la segunda hoja. Me coloco debajo del índice general. Control inicio para ir al inicio del documento. Y de ahí bajo a la segunda hoja, donde tengo el índice general. ¿Sí? Listo. Voy a insertar una nueva hoja para insertar el índice de tabla y el índice de figura. ¿Sí? ¿Cómo insertamos una nueva hoja? Recuerden que estoy, miren, Control Enter, ¿sí? Ya, recuerden, miren, observen la pizarra, que no estoy dentro del índice, ¿sí? Estoy fuera del índice, estoy abajo del índice, ¿sí? Luego que estoy abajo del índice, doy Control Enter, inserto una nueva hoja. Estoy en la segunda hoja, debajo del índice general. Bueno, ustedes vayan a la primera hoja y den Control Enter y generen. Claro, es que no están haciendo con el documento que es. Pero si ustedes estuvieran haciendo con el... Recuerden que deben hacer con el documento que hemos estado trabajando durante esta práctica, ¿sí? Entonces estamos en la segunda hoja y damos Control Enter. Si están en la primera hoja, den Control Enter que están trabajando aquí, ¿sí? Control Enter y
tenemos una nueva hoja, ¿cierto? Ya. Pero recuerden que vamos a estar trabajando con este archivo, ¿no? Listo. Ahora sí, vamos a poner índice de tabla, la primerita, índice de tabla, ¿sí? Y doy Enter. Escriban índice de tabla en la segunda hoja. ¿Ah? En la segunda hoja. La primera siempre va a ser en la portada, ¿sí? Índice de tabla, van a escribir índice de tabla. ¿Ya? Luego que escriben índice de tabla, seleccionamos índice de tabla y en estilo le colocamos título 1. ¿Sí? Índice de tabla y seleccionamos y le colocamos título 1. ¿Ya? Vamos guardando. Esta parte va a ser un poquito más rapidito porque por tiempo ya se nos acaba la hora. ¿Sí? Listo. Escribí índice de tabla, seleccioné. Recuerden, si no encuentro el estilo, le doy clic aquí a la flecha y escojo título 1, ¿sí? Recuerden, escribí índice de tabla, selecciono la palabra, luego doy clic a la flecha y escojo título 1, ¿ya? Listo. Le di un enter y estoy aquí abajo, ¿sí? Ahora, debajo de índice de tabla voy a insertar el índice de manera automática. ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la cinta de opción o la pestaña que trabaja todo con normas APA? ¿Cuál es? Referencia. Vamos a referencia nuevamente. ¿Ya? En referencia, si se dan cuenta, aquí en títulos, ¿se acuerdan que el botón donde insertábamos el título? En la parte de arriba dice insertar tabla de ilustraciones. ¿La encontraron? Ya. Demos clic donde dice insertar tabla de ilustraciones. Repito, estoy debajo de índice de tabla. Debajo de índice de tabla, di clic a referencias. Luego de referencia, busco la agrupación de títulos. Y busco donde dice insertar tabla de ilustraciones. ¿Ya? Demos clic donde dice insertar tabla de ilustraciones. Al dar clic donde dice insertar tabla de ilustraciones, me debe aparecer esta pestaña o este cuadro. ¿Sí? Damos clic a insertar tabla de ilustraciones. ¿Estamos todos con este cuadro? Ya. En este cuadro vamos a buscar el rótulo. Aquí abajo dice rótulo de título. Demos clic a la flecha. Rótulo de título. ¿Ya? O puede decir etiqueta de título, ¿sí? Rótulo o etiqueta de título, ¿sí? Listo. ¿Qué índice vamos a insertar ahorita? ¿De qué era? ¿Índice de qué era? Índice de tabla. Entonces cogemos la palabra tabla. ¿Sí? Listo. Escogida la palabra tabla, damos clic en aceptar. Y miren cómo se genera el índice de forma automática. Me van a aparecer las tres tablas que insertamos. ¿Sí? Listo, damos un enter. Y ahora vamos a escribir índice de figura. Y damos enter. Luego seleccionamos índice de figura y hacemos los mismos pasos que anterior. Índice de figura y le colocamos título 1. Listo, vamos guardando. ¿Ya? Listo, he escrito índice de figura. Lo seleccioné, índice de figura, y le puse título 1. Los mismos pasos que hicimos anteriormente. Los mismos pasos. ¿Ya? Listo. ¿Estamos hasta aquí? Ya. Me coloco debajo de índice de figura y hago los mismos pasos que con la tabla. Los mismos. Voy a referencia. Voy a insertar tabla de ilustraciones. ¿Sí? Donde dice etiqueta o rótulo de título, ahora le escojo figura. ¿Sí? Ya no tabla, sino figura. ¿Sí?
y doy clic en aceptar y listo. Y así hemos terminado nuestra práctica. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pida los siguientes trabajos a ustedes, deben de contener tabla, figura, con las normas APA y un índice de tabla y de figura, ¿sí? En este video hemos hecho todo el paso completo. Cómo insertar una tabla desde cero, ¿sí? Aplicando la norma APA y la figura de la misma forma. Y finalizamos con el índice, ¿sí? Listo, chicos. Con esto terminamos esta práctica. Y bueno, ya la siguiente práctica sería lo que tiene que ver con las citas. Esa será otra clase diferente, ya aplicando las citas y bibliografía con normas A. ¿Sí? Listo. Con esto cerramos esta práctica.